Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a César Batis. Él es el jefe, el editor de Pitazo, una alternativa a través de medios digitales para los medios de Venezuela, además con presencia en diferentes espacios radiales. César, ¿qué significa hacer periodismo de investigación y llegar a todo Venezuela y a diferentes partes de América y el mundo a través de medios como el Pitazo? Bueno, gracias, Claudia. Hacer periodismo de investigación en Venezuela es un reto y es un riesgo. Es hacer periodismo en un terreno hostil, y esta hostilidad va desde lo que comúnmente conocen todos los periodistas en Latinoamérica, el riesgo que significa trabajar en sociedades cerradas con gobiernos autoritarios que te persiguen, que te amenazan con aplicarte leyes o aplican leyes, como ocurrió aquí en Ecuador en la época de Correa. Pero también es las complicaciones que implican para un periodista venezolano que no solo tiene que hacer su trabajo periodístico, sino que a la hora de buscar alimentos para su familia tiene que hacer una cola. Es decir, además de la carga del trabajo, sí, tienes todo lo que significa vivir en situación de crisis en tu país. Sí, o que estés haciendo una nota y de repente se va la luz y se te pierde la nota, o se te pierde el video, o cuando lo estás transmitiendo no lo puedes transmitir porque el internet se cayó debido a los problemas de telecomunicaciones o simplemente porque se va la luz. Entonces es toda una complicación esto de hacer periodismo en Venezuela. Para nosotros en el Pitazo es un reto adicional porque el Pitazo es un medio de comunicación que tiene periodistas en todos los estados del país. Tienen más de 80 periodistas trabajando con ustedes. Exactamente, son 53 periodistas con el personal, con todos los que se suman, infógrafos, videógrafos, fotógrafos, los que son los diseñadores, todo el equipo, la plantilla, más el área administrativa y recursos humanos, son más de 80 personas que trabajan con nosotros. Y esto de tener periodistas en todos los estados del país significa un reto, porque hay zonas del país donde no hay medios que sean críticos a la gestión del gobierno local o del gobierno nacional. ¿Y el gobierno local puede ser de la línea del señor Maduro o de otras líneas? Generalmente son de la línea del señor Maduro, como dices tú. Porque en los gobiernos locales donde hay un gobierno opositor a Maduro, el periodista trabaja con mayor tranquilidad, pero en aquellas entidades donde el gobierno, la municipalidad, el gobierno del estado, porque en Venezuela son electos alcaldes y gobernadores, a diferencia de Ecuador, en esas entidades el periodista del Pitazo es uno de los pocos, o quizá el único, que tiene una línea crítica hacia el gobierno y por supuesto está totalmente identificado. Esto significa un riesgo muy distinto porque no es lo mismo hacer periodismo en un estado de los llanos centrales como Cogede que hacerlo en Maracaibo. Pero ayer César nos comentaba que en algunos estados donde existe gobernador o alcalde de la oposición, el gobierno central pone una especie de protectorado, otra figura. ¿Qué pasa? Que no es electa por el pueblo, es nombrada por el gobierno, una figura que no existía antes. Sí, esa es una figura que inventó Chávez, desde la época de Chávez existe, crear un protectorado y lo intensificó Maduro. Maduro intensificó esto de pierdes una gobernación, te pongo un protectorado, y ese protectorado tutela al gobernador y incluso recibe recursos de las corporaciones, en algunos casos de las corporaciones regionales o subregionales, y entonces opera proyectos, opera gestión social
y además está siempre vigilando qué es lo que hace el gobernador, y cuando hay alguna transmisión de algún acto, toda la atención se la lleva el protectorado y no el gobernador electo. Digamos, la autoridad electa por el pueblo. Exacto, no hay un respeto al voto, y eso es lo que hemos visto en Venezuela, un total irrespeto. En la época de Chávez lo vimos, el Antonio Ledesma, hoy en el exilio, ganó la alcaldía mayor en Caracas, y inmediatamente Chávez nombró a una funcionaria a la que le dio el título de jefe del distrito capital, jefa del distrito capital, y la funcionaria alegremente decía: yo fui puesta por el dedo de Chávez. Mayor grosería esa para la democracia, para los electores, y esas son cosas que hemos tenido que ver y que nosotros en el Pitazo, por supuesto, estamos haciendo para denunciar, para revelar, para mostrar, porque como decimos nuestro eslogan, el Pitazo suena donde otros callan. Y cuando nos decimos esto, lo decimos no solo por una forma pretenciosa de afirmar que nosotros tenemos la información que más nadie tiene, o que nosotros somos los más valientes y vamos y decimos lo que otros nos dicen. No, es porque precisamente con esa capacidad que tenemos de reporteros en las regiones nos permiten reflejar situaciones que otros medios por su mecanismo no alcanzan. Ustedes muestran lo que es luchar por la libertad de expresión, luchar por espacios libres, democráticos, que además informen de manera correcta a toda la ciudadanía. Ahora, César, ¿qué ha pasado a lo largo de estos años? El Pitazo nace hace cuántos años, cuántas veces les han bloqueado, y mucha gente dice: ¿por qué seguir resistiendo? Porque a veces desde fuera no logran comprender la importancia de la labor periodística y lo que significa resistir. Mira, en el año 2013, tengo que contar este contexto, en el año 2013 se da un cambio, una radicalización de la construcción de la hegemonía comunicacional. Ya en el año 2007, con Chávez todavía vivo, el entonces ministro Andrés Izarra, que hoy se encuentra en el exilio, enfrentado a Maduro, por cierto, el ministro de Comunicación e Información, anunció que construirían la hegemonía comunicacional. ¿Qué significa la hegemonía comunicacional? Además lo anunciaba, no es que era algo que lo... ¿Y qué significa la hegemonía comunicacional? Una verdad única, la verdad del gobierno, la verdad de la revolución, la verdad del régimen, aplastando todas las verdades. ¿Y cómo se materializó en el 2007 esa hegemonía comunicacional? Con el cierre de Radio Caracas Televisión. Posteriormente cerraron ese mismo año, y en el año siguiente emisoras de radio. El circuito Belfort, un circuito fuerte, fue cerrado completamente. La familia Belfort perdió la red de radioemisoras que tenía, y a raíz de eso, después, en el año ya con Chávez muerto, en el año 2013, ocurre la venta de medios, la compra de medios por factores empresariales o testaferros. Incluso nosotros llamábamos de la censura enmascarada, porque hubo compras de dos medios, por ejemplo, en donde yo trabajé y en el Universal. Yo trabajaba en el grupo Cadena Capriles, hoy Grupo Últimas Noticias, y el diario Últimas Noticias, el diario El Mundo y el diario Líder, que eran los de mayor circulación, sobre todo Últimas Noticias, fueron comprados por unas personas que no sabemos quiénes son realmente los dueños, pero por la línea editorial inmediatamente sabes que son personas alineadas con el gobierno, porque comenzó a cambiar la línea editorial en ese momento. Estamos hablando del año 2013. Globovisión la compró, que fue como el primer ensayo. Globovisión, e incluso en medio de la campaña, recuerden que hubo una campaña después de la muerte de Chávez, hubo una campaña Maduro, que enfrentó Maduro y Capriles, que ganó Maduro por menos de 300.000 votos. En medio de esa campaña se dio la compra de Globovisión. Globovisión pasó de mano privada a otra mano privada, pero esta mano privada muy cercana al gobierno. Testaferros de gobierno, o sea, sí, a veces se habla en el tema privado, pero también ocurre en los gobiernos. Sí, Raúl Gorrín, quien hoy tiene abierto unos juicios en Estados Unidos por unas estafas, por lavado de dinero, por diferentes elementos, y que es un reconocido testaferro de Nicolás Maduro y del gobierno. Y si uno piensa del 100% de los medios de este momento venezolanos, desde el 2013, ¿qué porcentaje está en manos del gobierno y qué porcentaje está en manos realmente del mundo privado? El gobierno ha ido construyendo, como decía, esa hegemonía comunicacional, y tienen en las televisoras, diría yo, que afines al gobierno están casi todos, porque las televisoras están controladas por el gobierno, incluso las privadas, las tradicionales como Venevisión y Televen, sobre todo Venevisión, que es la más antigua que queda después de Radio Caracas Televisión, cumplen la línea que dice Conatel, y Conatel es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Hay una hegemonía comunicacional. Hay una hegemonía comunicacional. ¿Cómo funcionan ustedes?
Nosotros a partir de diciembre del año 2014 nosotros salimos como un medio digital y salimos inicialmente precisamente porque como la televisión estaba tomada con esta hegemonía comunicacional, nosotros comenzamos en YouTube transmitiendo videos de informaciones que no salían en los medios tradicionales. Luego en abril del 2015 lanzamos nuestra página web. Y esa página web ha ido creciendo, y ha ido creciendo la cantidad de reporteros y los que tenemos. En el año importante, ayer lo veíamos en un foro en que participamos, lo contaba la colega de NTN24, que el 12 de febrero del año 2014 bloquearon a NTN24 en Venezuela. Ese fue el primer bloqueo de un medio en Venezuela, porque antes había habido bloqueo. Las cifras eran impresionantes, hablaban de 300 dominios bloqueados, no es uno, es una sucesión de bloqueos. Ellos comenzaron a generar dominio tratando de burlar el bloqueo. Nosotros hicimos lo mismo y ya te lo voy a contar. Pero bueno, NTN24 lo bloquean el 12 de febrero del año 2014. Y después bloquearon a otros medios internacionales, entre esos Infobae. El primer medio hecho en Venezuela, bloqueado por el gobierno, fue El Pitazo. El 8 de septiembre del año 2017, el gobierno ordenó el bloqueo de elpitazo.com, nuestro primer dominio bloqueado. El 15 de enero del año 2018, nosotros salimos con elpitazo.info y el 10 de abril del año 2018 nos bloquearon elpitazo.info. El 10 de abril del mismo día salimos nosotros con elpitazo.ml, copiando un poco el modelo que había aplicado en NTN24. Y el 1 de agosto del año 2018 nos bloquean el Pitazo BML. Vimos que ya nos resultaba esa estrategia, estuvimos esperando y lanzamos el 23 de enero de este año, después de descubrir que además de los bloqueos, el Pitazo.com estaba hackeado por un hacker que nos perjudicaba la página. Lanzamos el Pitazo.net el 23 de enero de este año y el pasado 17 de junio nos bloquearon, y esto es importante que se sepa, con la complicidad de empresas privadas como Digitel, una empresa de telecomunicaciones venezolana, Movistar, una empresa de telecomunicaciones del grupo de Telefónica de España, que se supone que tiene una ética empresarial de respeto a los derechos humanos, cosa que no ocurre porque están haciéndose cómplices del régimen venezolano. Y el 17 de junio pasado ellos también participaron en el bloqueo. También participaron en el bloqueo. Y además el gobierno, porque esto es una orden y por primera vez el 17 de junio el 18 de junio tuvimos la prueba, es una orden que emana, un correo que emana con un lenguaje técnico que dice procesar el URL elpitazo.net de acuerdo a los protocolos HTTP y HTTPS. Eso es lo que dicen. ¿Y qué significa eso? El bloqueo. Y es un bloqueo que ordena Conatel y que incumple las empresas telefónicas, las empresas de telecomunicaciones, y estas dos empresas junto con CanTV, que es una empresa del Estado, lo han aplicado durante los últimos cuatro bloqueos de dominio. Por supuesto, ante esto nosotros no nos hemos quedado callados y hemos realizado una serie de estrategias para lograr seguir difundiendo la información a través de forma online y offline, porque nosotros nos distinguimos no solo por ser una página web, sino también por ser una multiplataforma que tiene contacto con la comunidad. Y luego del bloqueo del 17 de junio, ¿cómo se los puede encontrar? ¿Están nuevamente con portal? ¿Están funcionando? ¿Qué pasa con los múltiples dominios que han ido generando desde el Pitazo.com hasta Pitazo.net con todo lo que César nos ha contado? Bueno, nosotros descubrimos que existía un grave inconveniente cuando duplicas dominios, y eso afecta tu métrica en el Analytics de Google y en las analíticas de la web en general. Entonces, ¿qué hicimos? Eliminamos los otros 3 dominios, están sin uso, pertenecen al Pitazo, pero están sin uso. Y ahorita estamos con el Pitazo.net, pero somos muy fuertes en redes sociales. ¿Pero cómo lo volvieron a tener después del 17 de junio con el último bloqueo? Porque el Pitazo.net funciona fuera de Venezuela y funciona con operadoras que no sean CanTV, Movistar, Digitel, Intercable, que es una empresa, y otras pequeñas empresas más de telecomunicaciones. Y eso afecta nada más a las personas en Venezuela. De afuera, usted está acá en Ecuador, usted puede ingresar al Pitazo.net y lo pueden ver sin ningún problema. El tema es si eres usuario de ese servicio. Y también ustedes lo difunden a través de redes sociales, incluido el WhatsApp, a una serie de
datos o de bases de datos que ustedes tienen que quieren tener información. También nosotros, a raíz de estos bloqueos que como te lo comentaba, nosotros hemos tenido que innovar, que crear, aplicar muchas estrategias para seguir llevando la información. Una de esas ha sido, como dices, el WhatsApp. Tenemos más de 5.500 personas inscritas en una lista de envíos de WhatsApp y por ello enviamos sonidos, enviamos flyers de las noticias, tomamos un artículo de opinión, tomamos un reportaje y lo convertimos en gráfica para que la gente por lo menos pueda tener la esencia de la información y tenga algo de información, y esa es una forma de vencer la censura. Y también enviamos a través de estos videos que pueden ser vistos a través de WhatsApp. Y por supuesto tenemos una actividad offline, que es la acción que tenemos constantemente con las comunidades, tanto a través de organizaciones no gubernamentales que proyectan nuestros videos, que proyectan nuestros audios, que hacen perifoneo, que hacen volanteo. Y por otra parte nosotros hacemos también formación de ciudadanos, a los que llamamos infociudadanos, y hoy tenemos más de 950 infociudadanos formados en el país, con los cuales mantenemos comunicación a través de 32 grupos WhatsApp, y ellos a través de esos grupos WhatsApp nos hacen llegar información de sus comunidades que se expresan en el Pitazo, que salen en el Pitazo y que ayudan a fortalecer el derecho a la información. Además, demostrar que es una red que está presente en todo Venezuela. César, acaba de ser galardonado César Batis y el Pitazo por los premios Ortega y Gasset en España. ¿Qué significó este reportaje de la generación del hambre, pero también los otros premios que César ha tenido a lo largo de los años, de García Márquez, premios iberoamericanos, en fin, a los temas de reportajes? Primero unos temas de asesinato, pero ahora esto de la generación del hambre, que sí quisiera que nos cuentes por lo que vivimos en Ecuador y lo que no queremos volver a vivir. Mira, lo primero que te voy a decir es que estos premios siempre han sido en equipo, y por eso valoro tanto el trabajo en equipo y respeto el trabajo en equipo. En el caso del último premio del Ortega y Gasset, que entregado por el país de España el 9 de mayo pasado, fue un trabajo coordinado por una de las reporteras de nuestra, que trabajaba con nosotros en ese momento, hoy está viviendo en Colombia, Joana Osorio, y junto en el equipo de investigación, porque yo además de ser el director soy el coordinador de investigación. Entonces esto es producto también de que todos los medios digitales en Venezuela tienen unidad de investigación, y periodistas de investigación se han ido del país, y esto ha reducido la cantidad de personas que puedan hacer estos cargos, ¿no? Y este trabajo nosotros lo enfocamos y tuvimos un foco muy claro. Dijimos, vamos a contar historias, y vamos a contar historias de niños de 5 años, porque los que nacieron cuando ingresó Maduro al poder. Exactamente. Porque es increíble que Maduro esté desde el 2013, estamos 2019, son 6 años de poder ya. Sí, pero nosotros escogimos de 2013 a 2018, 5 años del gobierno de Maduro, y esos 5 años, un niño desnutrido, a los 5 años un niño marcado toda su vida para la pobreza, fallas cognitivas, y va a tener un mal empleo, y por supuesto no va a tener un desarrollo como persona, como ciudadano, como debe ser. Nosotros pusimos el foco allí, esas historias se contaron, algunas de esas historias las encontramos gracias a los infociudadanos, por eso digo que es tan importante esa relación tan cercana que tenemos con nuestras audiencias, y esas historias las trajimos, las mostramos, y hubo un trabajo gráfico, hubo un trabajo de datos, y eso impactó al jurado del premio Ortega y Gasset y nos entregó ese premio. Para nosotros los premios es un estímulo a seguir luchando, y así refuerza el hecho de que nosotros vamos por buen camino y que estamos haciendo las cosas bien, y que los buenos somos más. Las cosas bien, están demostrándolo a través de medios y espacios de libertad, pero la pregunta que desde fuera de Venezuela nos hacemos es ¿hasta cuándo? ¿Qué alternativas tiene Venezuela en caso de que el gobierno de Maduro finalice su gestión? No sabemos cuándo, cómo, pero ¿y el día después de qué va a pasar en Venezuela? Yo creo que está muy claro en la comunidad internacional, en los países que quieren ayudar a Venezuela, como la Comunidad Europea y Estados Unidos, la Unión Europea y Estados Unidos, está muy claro qué hacer el día después del día D. Lo que no está claro es cómo llegar al día D. Porque el gobierno de Maduro, yo escribí un artículo de opinión diciendo quién es el culpable de que Maduro aún esté en el poder. Porque es increíble, si uno piensa 6 años, era cuando él asumió, luego de que falleció el presidente Chávez, uno pensaba que iba a durar meses, ganó una elección, pero y sigue.
Sí, bueno, porque el principal responsable, o los principales responsables de que Maduro siga en el poder, es el propio Maduro, los militares venezolanos, los cubanos y los rusos. Aunque los rusos ya están dando algunas muestras allí de que están como aflojando, porque Reuters publicó esta semana, la agencia Reuters, que Rusia sacó a todos los técnicos militares que tenía en Venezuela. Pareciera que hubiera una negociación entre Rusia y Estados Unidos. Uno a veces piensa que es cuento que los rusos o los cubanos están en Venezuela, están allí. Están allí. Al principio me contaba una coronela de la aviación, hoy en el exilio, que cuando llegaron los cubanos por allá por el año 2002, 2001, ellos había como una cierta repulsión o rechazo. Hoy los cubanos son parte del ecosistema de la Fuerza Armada, están allí, hay un compadrazgo, pero sé que detrás de ese compadrazgo, ese amiguismo aparente que hay una vigilancia permanente, y esa vigilancia es a todo nivel. Entonces, por ejemplo, si hay oficiales de alto rango que están en contra de Maduro, incluso pese a todos los beneficios que han recibido, porque desde la época de Chávez, y yo insisto mucho en esto, porque el barro de hoy es resultado del polvo de ayer. Eso que plantean algunos chavistas de que no, que el madurismo, tú ministro, que fuiste ministro o exministro de Chávez, eres responsable de esto también. Que no estoy de acuerdo con la persecución. Es decir, hay una división interna, los pro Chávez están en contra de Maduro, ¿o qué está pasando allí también? Los chavistas tradicionales, los que participaron el 4 de febrero, la mayoría están en contra, los militares que participaron el 4 de febrero están en contra de Maduro, pero la mayoría de ellos están retirados. Pero bueno, lo que estamos hablando, allí están los cubanos, la presencia de los cubanos no permiten, por ejemplo, si hay altos oficiales que no estén de acuerdo con Maduro, que se puedan poner de acuerdo. Están vigilados los mandos medios, porque saben que en los mandos medios hay mucha molestia por cubanos. Los rusos lo que prestan es una ayuda más técnica, tengo entendido también que prestan una ayuda para el tema del espionaje. Los chinos también ayudan sin tratarse de inmiscuirse mucho, con ayuda tecnológica. Por ejemplo, Huawei vendió equipos a Venezuela para el bloqueo de las redes sociales. En Venezuela hemos visto en los últimos meses, sobre todo cuando habla Guaidó, que bloquean YouTube, bloquean Twitter, bloquean SoundCloud. No están bloqueando permanentemente, porque creo que los equipos que tienen en Venezuela comprados de Huawei son como si corrieras un Ferrari por una calle llena de huecos. Es decir, la plataforma de telecomunicaciones en Venezuela está tan obsoleta, tan vieja, que no puedes utilizar esos equipos tan poderosos de última generación. No son compatibles, pero si lo emplean, y además creo que políticamente no les conviene hacer ese bloqueo tipo China, pero sí los utilizan cuando Guaidó habla. Incluso bloquearon la página de Guaidó, donde estaba Guaidó llamando a venezolanos que estaban en Venezuela y venezolanos en el exterior a inscribirse, a mostrar sus talentos para ver cómo podían ayudar a la reconstrucción del país. Entonces, ¿quién es responsable? Volviendo a la pregunta, ¿quién es responsable? Maduro, porque Maduro no ha sido ningún mocho. Como decimos en Venezuela, ya ha utilizado los recursos que ha tenido para controlar o vigilar a la oposición, meter preso a diputados, meter preso a asesores de los principales miembros de la oposición, en su momento Capriles, ahora Guaidó, y ha estado con esa asesoría cubana, con los militares. De todos es, ¿hasta cuándo? Para terminar, ¿qué mensaje puede dar César Batis a los venezolanos que viven en Ecuador? Son miles, cientos de miles. Precisamente en el evento en el cual participó había desde la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador. ¿Qué mensaje puede darles a ellos? Mira, lo primero es que, y creo, y ahí tengo que hacer una crítica incluso a la dirigencia actual venezolana, y específicamente a Guaidó, la salida de esto no está tan cerca. Entonces, eso no significa que esto sea un mensaje desesperanzador. Yo creo que hay que tener conciencia, primero los venezolanos que estamos adentro, que esto es una guerra, y las guerras tienen batallas, y las batallas en esta guerra son diarias, y la batalla y esta guerra es psicológica, y lo primero que busca el gobierno de Maduro es afectar la esperanza del pueblo venezolano, y yo creo que eso no lo podemos perder. Y allí el mensaje para nuestros paisanos acá en Ecuador: no se desesperen, no pierdan la esperanza, ayuden desde donde están, ayuden incluso no haciéndose eco de informaciones
farsas que salen comúnmente en las redes sociales y que crean una falsa esperanza que termina en desilusión para todos los venezolanos. A los venezolanos que están acá en Ecuador les decimos que estén pendientes de su país y que si algún día llega a darse la condición, que regresen, que seguro van a estar mejor en Venezuela que en cualquier otra parte. Es su patria, al fin y al cabo es donde Sí. ellos nacieron. Gracias a César Batis, es muy duro escucharle a él, un guerrero de los medios de comunicación, indudablemente galardonado en diferentes partes de él y su equipo, pero demuestran que hay que luchar por defender los derechos y sobre todo el derecho a la libertad de expresión, libertad de información, que en Venezuela está siendo conculcado de manera permanente. Es muy duro escucharlo y desde acá decir a Venezuela que deben continuar en esto. Son batallas diarias, batallas todo el tiempo, que al fin y al cabo están defendiendo su patria, están defendiendo su país y están defendiendo el futuro de sus hijos. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de las redes de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.